para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Los ángeles. Es más, la traducción de la Septuagésima, que son una traducción que hicieron antes del Señor Jesús, una traducción del hebreo al griego, y 70 hombres hicieron una traducción, y cuando dice hijos de Dios, ellos dicen, hoy angeloi tou teos. Angeloi, lo está diciendo hijos de Dios, dice hoy angeloi. O sea, hoy angeloi teos. Ángeles, hijos de Dios. El término se refiere. ¿Ya? Vayamos a Job, capítulo 38, versículo 7. Job 38. Tengo mucho material, yo no sé si lo vamos a poder dar todo el tiempo hoy. 38, versículo 7. Aquí cuando el Señor está diciendo a Job que dónde estaba él cuando creó la tierra. Dice el versículo 7 del capítulo 38. Cuando alababan todas las estrellas del cielo y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto está hablando de la creación, todavía no está hecho el hombre, todavía no ha sido creado el hombre, está el principio de la creación, y aquí está diciendo, se regocijaban todos los hijos de Dios. Está creando la tierra, está creando los cielos, y a medida que está creando, dice, los hijos de Dios se regocijaron. El hombre todavía no había sido formado. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son los ángeles. No había todavía hombres. Está en el principio. Jehová está hablando a Job. O sea que ahí vemos entonces esas referencias. Hay otras referencias, pero no las voy a dar aquí porque podías estudiarlo en casa también. O sea que Génesis capítulo 2, de esta relación mixta, son entre ángeles y mujeres hermosas de los hijos de los hombres. Ahora, la objeción que hay es la siguiente. Hay personas que dicen, bueno, Jesús dice que los ángeles ni se casan, ni se dan en casamiento. Pues sí, pero vamos a mirar un poquito de cerca. En Mateo capítulo 22, versículo 30, dice lo siguiente. Está ahí en el proyector, para que no lo mires en la Biblia y no guardes tiempo, está en el proyector. Dice, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres marido, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Siempre que analicemos un versículo de la Biblia tenemos que mirar el contexto, porque si no miramos el contexto, nos desviamos y encontramos un pretexto para poner cualquier doctrina. Tenemos que mirar el contexto. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la conversación? Si tú lees un poquito más adelante, es una conversación que Jesús tiene con los saduceos. Los saduceos es una secta del judaísmo que no cree en la resurrección. Y ellos dijeron, vamos a lanzarle aquí a este maestro a ver qué nos dice. Maestro, mira, no sabemos si era mentira o la verdad. Dice, mira, tuvimos una pequeña historia entre nosotros. Tuvimos una familia, una mujer que se casó con uno, pero murió. Y entonces su hermano se casó con ella. Pero no vamos a olvidar que esta mujer, este hermano murió también. Y vino un tercero, se casó y murió. Bueno, la mujer tendría que estar un poquito desesperada por lo que estaba pasando. Y dice, y así, hasta 7. Y ellos con una pregunta capciosa, porque ellos no creían en la resurrección, dijeron, bueno, dinos, allá, en el cielo, ¿de quién será mujer? Y el Señor les dice, necios, erráis las escrituras. Y les dice el Señor, erráis las escrituras. En Lucas 20, 35 y 37, es más amplio. Dice,
Entonces respondió Jesús y les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. Versículo 36. Porque no pueden ya morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué no se casan? Porque ya no van a morir. Por eso no se casan, porque ya no van a morir. Y porque no van a morir, son iguales a los ángeles de Dios. Son iguales a los ángeles de Dios. Ahora, aquí vemos que Jesús no está hablando de la habilidad de pasar las simientes o las semillas o de tener relaciones sexuales de los ángeles, o qué es lo que hacen o lo que dejan de hacer. No, Él está hablando que nosotros, cuando seamos revestidos de esta nueva naturaleza, cuando tú y yo muramos y seamos vestidos de esa nueva naturaleza, en ese estado, en esa habitación, no vamos a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Cosa que en ese estado, en esa habitación, en ese entorno, estaremos como los ángeles que están en la presencia de Dios. Ahora, aquí cuando Jesús está diciendo, se está refiriendo a los ángeles que están en la presencia de Dios. No está hablando de los ángeles caídos. Él está hablando de los ángeles en el cielo, no de los ángeles en términos generales. Hay ángeles caídos que operan en el cosmos. Hay ángeles caídos, el demonio y sus ángeles, aunque alguien no lo crea, están operando en el cosmos como principados, como potestades, como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Esos ángeles están operando en el cosmos. Están operando alrededor de la tierra. Jesús no está hablando de esos ángeles, sino de aquellos que están en la presencia del Señor, de los santos ángeles en el cielo, en su condición, en su habitación. Esos ángeles, en la presencia del Padre, en ese nuevo orden, ellos no tienen necesidad de tener relaciones sexuales, igual que tú y yo, cuando estemos en esa habitación, no vamos a tener necesidad de lo que ahora, pues como matrimonios tenemos. Porque es otro nuevo, los ángeles que están en la presencia de Dios, y tú y yo cuando estemos en la presencia de Dios. Ahora, aquí algo que es un tema complicado. Cabe una pregunta, pero yo te voy a dar una referencia para que lo mires en casa. Cabe una pregunta, porque a veces dice, bueno, entonces, ¿los ángeles son seres neutros? De ninguna manera. En ninguna manera los ángeles son seres neutros. Siempre se presentan como género masculino. La Biblia a los ángeles los representa como género masculino. En la Escritura siempre se presentan como género masculino, nunca como género femenino, nunca. Yo te voy a dar 5 referencias, pero tienes como 30 referencias en la Biblia que el ángel se presenta como género masculino siempre. Yo te voy a dar una referencia para que la leas en casa. Génesis capítulo 18, versículo 2. Génesis capítulo 19, versículo 1 y 2. Marcos capítulo 16, versículos 5 y 7. Tú lees los versículos en casa y esos versículos te llevarán a otros 7 o 8 versículos que te muestran que el ángel siempre es presentado como varón. ¿Ya? Ahora, seguimos adelante con esto del versículo 2. Hay evidencias extrabíblicas de que cuando se menciona hijos de Dios, en este pasaje en concreto, se refiere a ángeles caídos que abandonaron su habitación. Sí, hay referencias extrabíblicas a esto, sí, hay referencias bíblicas y hay referencias de padres de la Iglesia antes de San Agustín que creían esto. Por ejemplo, voy a mencionar algunos. Yo podría haber traído aquí lo que ellos
dijeron, y no podemos decir, no, esto es una tontera, no, esto se estudia en el colegio bíblico y se da. Los pastores saben con esta idea, ¿verdad? Porque es la historia de la Iglesia y no podemos dar una patada a la historia de la Iglesia, no podemos hacerlo, ¿verdad? Bueno, hay hombres como Ireneo, Atenágoras, Tertuliano, Lactancio, Eusebio, Ambrosio, todos adoptaron las interpretaciones, todos estos padres de la Iglesia, antes de San Agustín. Ahora, hay evidencias extrabíblicas de personas que creyeron que los hijos de Dios son ángeles caídos. Sí, hay judíos muy doctos que no son cristianos que también creen en esto. Por ejemplo, hubo un filósofo judío en Alejandría del mismo tiempo que el Señor Jesús, que se llamaba Filo, y él creía esto. Otro hombre también bien conocido, historiador judío, Flavio Josefo, en el primer siglo, también creía esto. Cuando la Biblia se refiere a los hijos de Dios, creían que eran ángeles caídos. Esta es la historia que tenemos ahí. El texto en sí nos está diciendo que son diferentes de la humanidad. El texto nos está diciendo, cuando leemos este texto del capítulo 6, nos dicen que, como hemos leído bien, en el capítulo 6, hemos leído bastante bien, que la humanidad comenzó a multiplicarse, la humanidad aparte, le nacieron hijas, las hijas son parte de esa humanidad, pero aquí son añadidos los hijos de Dios. Entonces la pregunta de los teólogos siempre ha sido, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Y la mayoría de ellos han llegado a la conclusión, son ángeles caídos. Vamos a ir un poquito más adelante. Ahora, ¿por qué Satanás instigó a sus ángeles a esta maldad? ¿Por qué? Bueno, habíamos leído en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Os acordáis que habíamos leído la promesa que Dios había dado desde un principio? Una vez que el hombre pecó, Dios dio una promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y esto lo habíamos dicho el domingo pasado. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el caminar. Le está hablando a Satán. Y aquí encontramos la simiente de la mujer. Habíamos estudiado que la simiente de la mujer es el Salvador del mundo. Su concepción virginal, él nació, ¿verdad? Él fue concebido. Y este pasaje predice ya la simiente de la mujer en el Mesías prometido, en el Salvador del mundo. Pero aquí también habla de otra simiente, que es la simiente del diablo. ¿Quién dice? Que Dios ha capacitado al diablo para tener simiente. De alguna forma. Pondré enemistad entre tu simiente. Y es importante saber quién es la simiente del diablo. Bueno, la simiente del diablo va a ser el anticristo. Él va a tener dos naturalezas, de alguna forma. Pero no vamos a quedarnos ahí. Él va a ser el imitador y va a traer a alguien que va a hacer maravillas. Y el mundo vendrá y va a creer que es Cristo. Pero no es. Pero eso es el estado final del diablo en cuanto al anticristo. Y ahora estamos antes del diluvio. Bueno, la perversión de este ser está hablando, si se corrompe la reserva genética de la humanidad con el fin de frustrar las promesas del Redentor de la humanidad, no habrá Mesías. Esa es la intención del maligno. Pero Dios va por encima de todo eso, ¿verdad? Y Él es conocedor. Y ahí es donde tiene origen esa maldad del diablo. Si la fuente genética entera fuera corrompida, entonces el linaje de Jesús sería corrupto. No podría venir, pero gracias que Él vino, porque Dios guardó por gracia a Noé y su familia, que eran
perfectos, completos. Y habíamos dicho que la palabra perfecto y completo es tamid. Quiere decir que tu constitución genética no había sido alterada. Y parte de la humanidad ya había sido alterada. Y parte de los animales ya habían sido alterados. Y parte de los vegetales ya habían sido alterados. Pero Noé y su familia eran completos. Y se menciona la palabra tamid, completo. Su genealogía o su genética era completa. Bueno, resultado de la relación antinatural. ¿Cuál fue el resultado? El primer resultado, versículo 3 de Génesis. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. A partir de entonces, Dios cuenta 120 años para que llegue el diluvio. El Señor dice 120 años. Es el tiempo que estamos dando a esta generación para traer el diluvio. Desde este suceso, 120 años dio esa cantidad de tiempo. Quizá para cuando Noé estuviera construyendo el arca, se arrepintiera alguno. Hoy decimos, salimos tratados, repartimos tratados y alguien te lo lee. Pero en el tiempo de Noé, nadie, absolutamente nadie, se convirtió. Nadie. Estaban tan corruptos y su genética había cambiado tanto y la maldad había cambiado tanto que ya ni escuchaban. O sea, el Espíritu Santo no continuaría luchando con esta humanidad en esas condiciones. Y desde ese momento pasan 120 años y esa humanidad quedaría destruida. Producto de esa unión mixta entre ángeles caídos y mujeres hermosas. Aquí tenemos el versículo 4. Y aquí es interesante porque las traducciones a veces han dejado un poco de confusión a las personas. Dice, capítulo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Entonces, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La versión más real y mejor, y yo gracias que en inglés hay algunas, en vez de mencionar la palabra gigantes, menciona la palabra nefilim. Dice nefilim. Nuestra Biblia mantiene la traducción griega. Ahora os explico por qué. ¿Por qué la traducción nuestra, que viene del original griego, viene gigantes? ¿Y por qué la traducción en hebreo, así como las traducciones católicas, así como otras traducciones de mucha confianza, viene la palabra nefilim? Y algunas traducciones más consideradas y mejor guardadas, como la King James, viene la palabra, no sé exactamente si la King James, no quiero meter la pata en esto, pero traducciones bien buenas, viene la palabra nefilim, no viene la palabra gigantes. Entonces, ¿y esto por qué? Pues después vamos a mirarlo, si el Señor nos da tiempo y si podemos captar esto. La versión aquí, yo la tengo, una de las versiones mejores que hay. Tenemos que considerar que dentro del mundo católico la versión Antiguo Testamento está muy bien traducida. Mira lo que dice. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahweh, fijaros que es una versión buena, dice Yahweh porque es el verdadero nombre, dice: no permanecerá más siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días serán 120 años. Ya lo dice el versículo 4. Los nefilim existían en la tierra por aquel entonces,
Y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Utiliza la palabra nefilim, ¿verdad? Ahí. Y se interpreta como seres caídos. La palabra nefilim es como seres caídos. O sea, si miramos en el diccionario Strong, en el 5303, la referencia, lo que estamos hablando no son tonteras, son estudios que se han hecho, que se hacen en los seminarios, que se estudian. O sea, hermano, yo lo he estudiado porque lo traigo, no es una cosa que uno se trae. Cuando la palabra inferior que se refiere a gigantes, la palabra raíz es nefán, y esa palabra lo que quiere decir, ahí lo hemos puesto, significa caer, mentir, ser tirado, fracasar, rechazar. Y se interpreta como seres caídos, mezcla entre dos naturalezas. Esa era la mezcla. La raíz, nefal, es la mezcla. Son seres híbridos. O sea, lo que significa la palabra híbrido. La palabra híbrido es el cruce de vegetales, de animales, de distintas especies. Y esto lo hemos leído en Génesis. Hoy muchos que están en laboratorios tenían que leer el Génesis capítulo 1, versículo 12 y versículo 25. Y algunos de ellos capaz que dejarían la profesión. Sí. Reconsideran lo que están haciendo. No todos, pero algunos sí. O sea, cruce de vegetales, animales de distinta especie. Y en este caso, cruce de individuos de diferente género. La versión más real es esta. Cuando dicen nefilim. O sea, los nefilimes son hijos mutantes de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y dice que eran hombres, dice, de renombre. Y cuando dice de renombre era con autoridad. Eran seres que tenían poderes, con autoridad. ¿Vale? En algunas traducciones como la nuestra está escrito gigantes, y si entramos un poquito en lingüística, la palabra gigantes es la transliteral, o sea, está transliterada del griego, la versión de los 60, y sus connotaciones son como lo que entendemos hoy, gigantes, pero la palabra en griego venía como gigentes, y así quedó como gigantes, y de alguna forma, y tártaros, sería, o sea, en la mitología griega, y eso a veces se puede ver, en la mitología griega a veces ellos describen, aparecen el tártaro, que es parte hombre y parte Dios, como Pegaso, y todo eso es en la mitología. A veces dicen, esos son cuentos que desgraciadamente han quedado como cuentos, pero eso tienen una raíz, que se han tergiversado. Y ahí encontramos en la mitología griega mucha mezcla. Pero sabemos que no es así. Cuando los escritores escribieron la traducción del hebreo al griego, tradujeron la palabra nefilim, que significa seres caídos. Seres caídos. La palabra hebrea se interpreta de esa forma. Seres híbridos. Naturaleza humana y naturaleza de ángel. Y las características de estos seres caídos físicamente con características humanas y al mismo tiempo características superhumanas. Y esto podríamos estudiar un poquito más en la palabra de Dios y nos vamos a encontrar estas referencias, no solamente aquí, sino muchas más referencias bíblicas. Tenían características superhumanas, estas capacidades mentales y físicas, por ello las escrituras los definen como gigantes en todos sus aspectos. Pero os acordáis cuando el pueblo de Israel entra a tomar posesión de la tierra, dice que había gigantes en aquellos días, había nefilins en aquellos días, y hay una raza de los gigantes. Tú puedes decir, pero bueno, eso ya fue después del diluvio, sí, pero os acordáis que los ángeles andan en el cosmos y algunos de ellos se atreven a dejar
su lugar, su reino. Y hay quien dice que en los últimos tiempos algunos de ellos dejarán su reino y vendrán de alguna forma a hacer lo que hicieron en el tiempo de Noé. No es de extrañar, pero no nos debe asustar esto, porque el Señor va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A qué? A poner fin a la maldad. Esta vez no va a ser por diluvio. Me estoy yendo del tema a otro lado, pero porque encontramos referencias cuando el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán, ve nefilines y ve hombres gigantes, hombres que medían una estatura tremenda. En el libro de Números, en el libro de Deuteronomios encontramos. No voy a traer todo esto porque me iba a alargar mucho. O sea que el pueblo de Israel, con la mano de Dios, fue capaz. Cuando el pueblo de Israel dijo, es que nosotros somos ¿cómo decían ellos? Somos como langostas. No era una exageración, En el libro de Job dice que algunos de estos nefilines dicen que eran como los cerros del Líbano. ¿Cómo? Un cerro del Líbano tiene una altura bien respetable. Y los israelitas parecían, dice, como seres muy pequeñitos. Pero bueno, esto sería otro estudio.